Fíjense que aquí en Estados Unidos hay un plan para reconstituir la infraestructura de los Estados Unidos. En algunos lugares hay que admitirlo. La infraestructura norteamericana ya se ve cansada, se ve obsoleta. Y aquí este plan no es solamente para reconstituir la infraestructura, es para poder garantizar que Estados Unidos sigue siendo la vanguardia y la primera economía del mundo. Ese es el boleto que realmente se está jugando este tiempo en la Unión Americana, y Javier Treviño, por supuesto, tiene un análisis al respecto. Te saludo esta mañana, querido Javier. Buenos días. Hola Pedro, buenos días. Qué gusto saludarte de nuevo. Pues mira, la economía de Estados Unidos, lo habías comentado, creó 916,000 nuevos empleos en marzo. Esto significa que en los primeros 2 meses del gobierno del presidente Biden, pues se han creado más puestos de trabajo nuevos que en los primeros 2 meses de cualquier administración estadounidense en la historia. Sin embargo, bueno, Pedro, pues el 2020 fue un año devastador. Todavía hay 8.4 millones de puestos de trabajo menos hoy que en marzo del año pasado, pero la tasa de desempleo ahora es del 6%, por debajo del 6.2% en febrero. Eso se informó el viernes pasado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Y el mensaje y las acciones del gobierno del presidente Biden para encarrilar al país en la vía de reactivación económica después de esta grave pandemia, pues han sido, te diría, Pedro, la esperanza, la ayuda a la gente, oportunidades para las familias. Y para el 7 de abril, es decir, para pasado mañana, ya más de 130 millones de hogares en Estados Unidos habrán recibido su cheque de rescate de $1,400 por persona. Y también el progreso que han logrado en vacunar al pueblo estadounidense, pues es impresionante. Nada más en los últimos 7 días, Pedro, 7 días, una semana, se aplicaron 20 millones de vacunas en una semana. Pero el mensaje más importante del presidente Biden es que sabe que los beneficios y los impactos del plan de rescate pues son temporales por diseño. Por eso propuso el miércoles pasado un plan de empleo. Es un programa de 8 años para invertir en infraestructura, en carreteras, en puentes, en banda ancha, en aeropuertos, en puertos, en la reparación de los sistemas de agua. Van a reparar los hospitales en todo el país, van a invertir en investigación y desarrollo para superar a China y al resto del mundo. Y el componente, por ejemplo, Pedro, de transporte se estima en 620 mil millones de dólares. Van a modernizar 20 mil millas de carreteras y caminos, van a reparar 10 mil puentes, a construir una red de 500 mil estaciones de carga para vehículos eléctricos para que estén listos para 2030. Van a asignar 200 mil millones de dólares para banda ancha de alta velocidad, para red eléctrica, energía limpia. 50 mil millones para impulsar la industria nacional de los chips para las computadoras. Van a construir, pues sin duda, un futuro energético diferente. En un análisis, Pedro, de Moody's Analytics de la semana pasada, se señala que si el Congreso de Estados Unidos aprueba este plan, la economía va a crear 19 millones de nuevos empleos durante los próximos 10 años, de aquí al 2030. Buenos empleos, bien remunerados. Se trata de empleos a largo plazo para pues instaladores de tuberías, trabajadores de la salud, los que trabajan en las fábricas de acero, en los laboratorios de vanguardia. La propuesta, Pedro, enfatiza nuevos trabajos sindicalizados. También tiene como objetivo crear empleos a través de programas como un nuevo cuerpo civil del clima, a través de la construcción de viviendas asequibles, esfuerzos para limpiar minas abandonadas, tapar viejos pozos de petróleo. Y Moody's Analytics añade que casi el 90% de los puestos de trabajo de infraestructura creados en este plan de empleo van a poder ser ocupados por personas que no requieren necesariamente un título universitario. Entonces se habla de que realmente este plan de empleo, este plan de infraestructura está diseñado para la clase media. Entonces el plan de Biden depende de que lo apruebe el Congreso cuando regrese después de estas vacaciones de Pascua. Biden se va a reunir con los demócratas, con los republicanos para convencerlos. Y en suma, Pedro, lo que Biden nos está demostrando
es que busca la mayor expansión en la participación del gobierno en la economía desde los tiempos de la gran sociedad de Lyndon Johnson y está actuando pues de manera estratégica. Son 3 etapas. La primera etapa, el plan de rescate de 1.9 billones de dólares en español, en ayuda para los hogares de ingresos bajos y medianos hasta que las vacunas permitan que la economía se reabra por completo. La segunda etapa, pues es el plan de empleo, que requiere un gasto federal de 2.3 billones de dólares para construir infraestructura pública, energía verde y los otros proyectos que están destinados a crear millones de empleos y mejorar la competitividad de Estados Unidos. Y la tercera etapa, pues es un programa para mejorar la infraestructura humana. ¿Y qué es esto? Bueno, pues a través del gasto en colegios comunitarios, en educación inicial universal, un programa nacional de licencias pagadas. Entonces, si combinamos estas propuestas, se estima una inversión de más de 4 billones de dólares durante esta década. Y la infraestructura, Pedro, es realmente una inversión en la clase media, toca todos los sectores de la economía. No se trata solamente de construir y arreglar algunos espacios públicos. La propuesta es más grande que todo el presupuesto del gobierno federal de Estados Unidos. Es una señal para todo el mundo de lo que se puede hacer con una visión estratégica en la inversión del gobierno en infraestructura. Ojalá que por este lado de la frontera escuchemos también la importancia de la inversión en infraestructura, Pedro. Yo voy de acuerdo contigo. Este es un reto para los Estados Unidos que, insisto, mira, cuando vino la crisis del 2008, acuérdate, y ahora con este tema del COVID, se llegaba a pensar que la economía china habría rebasado y el papel de China en la economía a los Estados Unidos. Y yo creo que esta idea lo que pretenderá hacer será consolidar a los Estados Unidos como la primer potencia, partiendo de una base muy, para mí el mejor indicador. 2/3 partes del proceso bursátil en valores bursátiles en el mundo todavía sigue siendo dominado por los Estados Unidos. Y China está muy lejos de ese factor, que es un factor real de lo que podría ser la pulverización del capital entre las sociedades del hombre. Y esto es algo que pues, Estados Unidos tiene que refrendar. Sin duda, Pedro, y yo creo que esto es un ejemplo muy importante para el caso de México de cómo debemos tener una visión estratégica de América del Norte. Estamos vinculados a la economía de Estados Unidos, entonces debemos hacer nuestra tarea en cuanto a la promoción de la inversión privada en nuestro país. En obras de infraestructura tendríamos que llegar a la inversión entre el gobierno y el sector privado pues del 25% del Producto Interno Bruto para poder lograr una recuperación de la economía que sea perdurable en el tiempo. Eso es lo que necesitamos en este momento, Pedro. Pues tenemos la llave de salida y parece que todavía la andan buscando algunos para ver si realmente aplica o no, pero sí, yo voy de acuerdo contigo, hay que dar señales mucho más claras de una alianza y de una conveniencia en esa alianza para México para los años por venir. Ojalá y el sector privado está listo para invertir, eso es muy importante. Entonces lo que se requiere pues es tener un ambiente de Estado de Derecho y reglas claras. Sí, a ver si también el sector privado está listo para defender ese ambiente, porque yo creo que ahí está la parte que en este momento le toca. Ojalá y haya esa responsabilidad y esa entereza y esa valentía para hacerlo ver a los factores del poder en México. Como siempre, querido Javier, te agradezco y te mando un abrazo con mi cariño. Gracias, Pedro. Un abrazo, buenos días. Gracias también para ti.